Hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Amén. Dice el Señor Jesucristo en el verso número 33 del Evangelio: cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Voy a volver a leer porque es muy contundente, muy claro. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, llegó un tiempo que su popularidad se extendió. Nuestro pasaje del Evangelio empieza afirmando que Jesús era seguido por multitudes. Y empieza también afirmando que Jesús era seguido de veras por multitudes. Pero este seguimiento no era el seguimiento que el mismo Señor Jesucristo deseaba o esperaba que tuviera. ¿Por qué? Porque ese seguimiento posiblemente obedecía más a los milagros que hacía. Es decir, la gente deseaba comodidad y bienestar todo el tiempo, y podríamos decir nosotros también. ¿Quién no? Lo que en verdad desea Jesús es que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Que renunciemos a familia y a toda posesión terrenal. Es decir, que Jesús, como Dios hecho carne, no desea tener competencia en quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Recordemos aquí el primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Esto lo define muy bien nuestro catecismo cuando habla del significado de este primer mandamiento, y lo pone así: debemos temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Cuando buscamos el bienestar, cuando buscamos la salud o el deseo de no tener dolor alguno en nuestro cuerpo, y además estar cómodos mientras que vivamos, en realidad no estamos renunciando a todos los bienes materiales de esta vida, y por lo tanto no tememos, ni amamos así, ni confiamos de esa manera en Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas significa también la familia y las posesiones terrenales, incluidas el bienestar físico, la salud. Por el contrario, quien renuncia a familia y a toda posesión es digno de Jesús. ¿Cuántos hay de estas personas hoy? ¿Cuántos de nosotros somos así? Eso solo Dios lo sabe, y cada uno de ustedes también. ¿Habrá alguien que en verdad renuncie a toda familia por causa de Dios? ¿Por causa de Jesús? ¿Habrá alguien en realidad que renuncie a toda posesión hoy en día por causa de Jesucristo, el Señor? Yo contestaría que sí. Y al mencionar algunos ejemplos lo haré con la esperanza de que nosotros tomemos el ánimo que da el Señor para nosotros aquí en nuestro medio, y así continuemos siguiendo a Jesús. O como lo describe nuestro texto, continuemos siendo sus discípulos.
Seguramente ustedes han oído hablar de alguna persona o han conocido a alguna persona que al declararse cristiano, o quizá alguno de ustedes ha tenido esa experiencia misma, ha sufrido el dolor de experimentar que su familia, padres y hermanos y otros familiares les hayan retirado hasta el saludo. Solía pasar esto con mucha frecuencia cuando estaba penetrando la iglesia evangélica en nuestros pueblos de amplia confesión católica romana. Hoy no ha desaparecido del todo, pero se experimenta con menos frecuencia. Pero existe esta situación. Es una experiencia muy incómoda sufrir el retiro del saludo de parte de nuestros seres más queridos. Pero a esta situación apunta nuestro texto. Quien no renuncia a padre o madre y al resto de la familia no puede ser mi discípulo. Son palabras de nuestro Señor. Ojo aquí, atención aquí. El tema principal de Jesucristo es que seamos sus discípulos, auténticos discípulos. Si es necesario renunciar a nuestra familia por causa de Cristo a fin de ser sus discípulos, entonces es necesario hacerlo. Esto significa que si tenemos a nuestra familia que nos apoya, que nos ha llevado al conocimiento desde niños del señorío de Jesús para nuestras vidas también, entonces no es necesario renunciar a ellas, pero sí ponerlas en segundo lugar. El primer lugar siempre es de Dios, debe ser siempre Dios. En efecto, sí ha habido personas que al conocer a Jesús como su Señor, les ha cambiado su relación familiar. Hay quienes han obtenido el rechazo absoluto de sus familias, rechazo abierto y el desdén de todos ellos, el darles la mirada con un entrecejo fruncido o darles la espalda, es una ofensa bastante grande. La mayoría de los primeros seguidores de Jesús, de sus primeros discípulos, eran del pueblo y religión judía. Un buen número de ellos, al ser llamados a la fe en Cristo, recibieron el rechazo abierto de sus familiares. Pero al venir a este texto, recibían consuelo al saber que Jesús los amaba. Eso les reencendía el deseo de complacer y amar a Dios más que a sus familiares. También muchos de ellos no solo recibieron el rechazo de sus familias, sino que pronto fueron apresados por las autoridades. Su delito: haber renunciado a todo por causa de Jesucristo. Sabemos que muchos de los primeros cristianos de origen judío y después aquellos de las naciones no judías fueron martirizados por causa de su fe en Jesucristo. Podríamos pasar horas repasando aquí los escritos que sobrevivieron, describiendo el martirio de muchos cristianos, hombres y mujeres. ¿Cómo podemos mejorar nuestro seguimiento del Señor Jesús hoy? ¿Cómo podemos ser marcadamente mejores discípulos del Señor hoy? La respuesta también nos la da nuestro texto. Dice: renunciemos a nuestras familias, a nuestras posesiones materiales. Renunciemos a ellas si nos impiden poner a Dios en primer lugar, en el primer lugar de nuestras vidas. Para llegar a ser discípulos o mejores discípulos del Señor, es necesario poner a toda prueba nuestro amor primero a Dios. Para darles algunos ejemplos prácticos, quiero
recomendarles que sigan a Cristo entre los suyos, entre sus propias familias, que sean sus propios familiares, que vean en ustedes el amor que tienen a Cristo, el amor que profesan a Dios. Que vengan todos los domingos a la iglesia para encontrarse aquí con otros cristianos y juntos nos encontraremos con nuestro Señor, teniendo en nuestras asambleas el mensaje de la palabra de Cristo y de participar en los sacramentos, especialmente en la Santa Cena, donde Cristo nos vuelve a mostrar su amor al tocarnos con su gracia y recibir el perdón a causa de nuestras muchas faltas. En segundo lugar, ofrendar con gusto. Ofrendar con gusto, no por obligación. Leímos en la epístola a Filemón que el apóstol Pablo le dice a este hombre de fe: mira, te voy a pedir un favor, yo lo podría exigir de ti, pero no voy a hacerlo. Quiero que salga más bien de tu corazón, de que no salga por obligación. Así también, de esta misma manera, nos ponemos nosotros a pensar que Dios es lo que quiere que nosotros demos, no por obligación. Al ofrendar, en realidad le devolvemos una porción de todo lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y sabemos que no nos faltará nada, pero Él suplirá las necesidades de muchos. Es increíble cómo Dios multiplica estas ofrendas, pero mucho más es increíble cómo Dios bendice al dador alegre. ¿Qué nos falta hoy? ¿Qué cosa nos falta hoy para pedirle a Dios cuando Él nos ha dado todo? Esa es la manera en cómo podemos hoy en día estar siendo o manteniéndonos como discípulos de Jesús, mejorando el ser discípulos de Jesús. Primero con nuestras familias. No tenemos que irnos al mercado o a otro lugar. En nuestras familias podemos brillar. Entre nuestros familiares podemos ser luz. Luz de Jesucristo. Que ellos vean cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros amamos a Dios, cómo nosotros al ir los domingos a la iglesia, obviamente nos ven todos ellos yéndonos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es una manera en cómo nosotros estamos siendo discípulos de Jesús y les estamos mostrando el camino a ellos. Así es de que no se desanimen, hay que seguir siendo luz y hay que seguir viniendo a la iglesia y Dios hará el milagro de transformar las vidas también de nuestros familiares que son muy queridos. Así de que, hermanos, también pongámonos a pensar que Jesucristo se dio a sí mismo en la cruz por amor a nosotros. Él se sacrificó con su propia vida y no la dio quizá con mucho gusto, como podríamos imaginarnos, porque sabía lo duro que vendría en los momentos de sufrimiento, de sentir el abandono del Padre, ese abandono que lo llevó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? O en el jardín del Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si es posible que me retires esta copa de sufrimiento, este cáliz, que sea así, pero no sea mi voluntad la que se haga aquí, sino la voluntad tuya. Entonces Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para nuestro bien, para que le sigamos,
para que seamos discípulos de Él, para que probemos una y otra vez la gracia y el amor de Jesucristo en la Santa Cena, y para que probemos también de nuevo su voz y su cariño, su gracia y amor, como digo yo, en las palabras que Él dirige. Son palabras las que hoy estamos meditando, duras para aquellos que prefieren poner en segundo lugar a Dios, para aquellos que prefieren poner a sus familiares en primer lugar sobre Dios, para aquellos que quieren poner sus posesiones materiales en primer lugar y relegar a Dios a segundo lugar. Para ellos sí es difícil estas palabras que Jesucristo ha pronunciado. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Seamos mejores discípulos, confiando en que Dios es nuestro proveedor, nuestro creador, nuestro salvador y el que nos sustenta, el que nos da la vida en cada aliento que tenemos. Confiemos y pongámoslo a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Esto es lo que quiere el Señor Jesucristo. Esto es poner en segundo lugar a nuestras familias y a nuestras posesiones, y en primer lugar a el Dios hecho carne en Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Ánimo, hay esperanza de llegar a ser mejores discípulos del Señor Jesús. Amén.